Tardes, ¿cómo están? Bueno, quería ver si sirve, si nos ayuda empezar a establecer una comunicación a partir de videos breves donde yo pueda ir haciendo algunos pantallazos, proponiendo algunos pantallazos de los distintos temas que vamos abordando en las clases. Nosotros estamos compartiendo pedagogía, ¿sí? Pedagogía ya a esta altura sabemos que tiene que ver con la ciencia que tiene por objeto de estudio la educación, por eso la palabra educación para nosotros es muy importante y hemos ¿sí? trabajado ¿sí? respecto a la categoría en distintas clases. Lo hicimos a partir de Felicitas Acosta, donde tuvimos la posibilidad de leer diferentes definiciones acerca de educación, ¿sí? Más allá de que luego avanzamos respecto a la diferencia entre educación, ¿sí? y enseñanza, ¿sí? Educación y enseñanza. Y en la clase 5 abordamos, bueno, a ver qué es lo que hace específica la enseñanza, por dónde pasa la diferencia, ¿sí? entre educación y enseñanza. Pudimos ver entonces que educación es un proceso más amplio que la enseñanza supone una especificación, una especificidad del acto educativo que tiene lugar ¿dónde? En la escuela. Enseñanza hay en la escuela, educación hay en la escuela y más allá de la escuela. Enseñanza hay en la escuela y para eso necesitamos la pedagogización de la educación, es decir, la existencia de una ciencia que es una ciencia que surge en la modernidad junto con otras ciencias particulares. La ciencia es la nuestra, ¿sí? Es pedagogía. Y pedagogía va a ser entonces este estudio, este campo de conocimiento que nos va a dar algunas pistas respecto a cómo tenemos que enseñar, cómo tenemos que educar dentro de las escuelas, ¿sí? Si bien es tema de las últimas clases, vamos a ver que todo el discurso pedagógico va a estar muy preocupado, ¿sí? En la historia del discurso pedagógico, muy preocupado respecto a la transmisión de la cultura, ¿sí? En la escuela. Y hago una anticipación más, ¿sí? No para complicarlos, pero sí como para ir empezando a pensar juntos respecto a cómo vamos a continuar hacia adelante. Dijimos que pedagogía, ciencia moderna, ¿sí? Es una ciencia moderna, es decir, es una ciencia que surge en la modernidad como momento histórico, es decir, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Siglo XVIII, siglo XIX, ahí tenemos, ¿sí? El surgimiento de la pedagogía. Bien, ¿desde cuándo tenemos escuela? Desde el mismo momento histórico, ¿sí? Es en la modernidad, ¿sí? En este mismo momento histórico en que surge la escuela como forma, digamos, escolar que conocemos actualmente, ¿sí? No siempre hubo escuelas, hay escuelas a partir de la modernidad. En el mismo momento en que hay escuelas que responden a la forma escolar moderna, que es decir, a la escuela que conocemos, a la escuela que nosotros hemos transitado, a la escuela que existe, ¿sí? Es a partir de la modernidad. Y de nuevo, no es casual, ¿sí? Que coincidan en tiempo, en historia, en momento, ¿sí? Con el surgimiento de la pedagogía. La pedagogía es un esfuerzo de reflexión acerca de la educación en las escuelas. Entonces, tenemos ¿sí? a la pedagogía como ciencia que tiene por objeto de estudio la educación que ha sido para nosotros tema de diferentes clases, ¿sí? Pensamos en la educación a diferencia ¿sí? de la enseñanza y qué vinculación hay entre educación y enseñanza. Hay una categoría que es fuertísima para pensar ¿sí? la educación ¿sí? y también la enseñanza, porque así lo va a plantear Felicitas Acosta, que es la transmisión. Cuando hablamos de transmisión estamos hablando del pasaje del legado de las generaciones, del legado de cultura, legado de legar, ¿sí? de pasar de las generaciones adultas ¿sí? a las generaciones jóvenes, es decir, de los que estamos ¿sí? y de los que están llegando. Y pensamos en estos términos a partir de Hannah Arendt. ¿sí? Hannah Arendt nos propone pensar ¿sí? En la responsabilidad que tenemos los adultos ¿sí? respecto a la transmisión, es decir, de este pasaje de la cultura que permita a los nuevos, ¿sí? a los recién llegados, filiarse quiere decir anclarse, inscribirse en una historia en común, ¿sí? que es la historia, por ejemplo,
de nuestra sociedad, ¿sí? Conocer la cultura, ¿sí? Imaginen esto, conocer, tomar, sí, apropiarnos de la cultura de nuestro país para ser argentinos, para pertenecer a esta tierra, ¿sí? Piénsenlo en estos términos. Y fíjense qué hermosa esta definición que está en la página 97 del texto de Felicitas Acosta. La educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de ser por la llegada de los nuevos y de los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros niños lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, si los amamos lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Es preciosa esta definición. Acá tenemos la transmisión. Tenemos, sí, la responsabilidad que tenemos los adultos de transmitir a los nuevos. Pero fíjense que no es una transmisión cerrada, sino que hay una posibilidad de transformación, que es la posibilidad de transformación que nos traen los nuevos, ¿sí? La educación entonces supone estos dos movimientos. Hay un movimiento de pasaje de cultura, pero también, ¿sí?, está la posibilidad de cambio, de transformación de esta cultura, ¿sí? Por eso digo, ¿sí?, y decimos, no es un proceso donde quien recibe, ¿sí?, tiene una posición pasiva. Bien, esto quería recuperar de Felicitas Acosta. Quería recuperar la categoría transmisión que tiene que ver con esto de pasaje, ¿sí? Pasaje de cultura, que es responsabilidad que tenemos los adultos, pensándolo en términos generacionales, ¿sí? Las generaciones adultas sobre las generaciones nuevas. Pasaje que permita, ¿sí?, que los otros estén anclados a una sociedad, ¿sí?, se sientan parte. Y además, fíjense, ¿se acuerdan cuando veíamos el por qué y para qué educar? ¿Sí? Es necesaria que exista la educación, ¿sí? Hay, digamos, cuestiones de lo humano que se desarrollan, ¿sí?, a través de la educación y no a través de otros fenómenos, de otros procesos, ¿sí? Está el ejemplo de Víctor, el niño salvaje. Ustedes pueden googlearlo, pueden poner, ¿sí?, googleen niños salvajes así, de esa manera, que parece bastante antipática, pero hay muchísimas historias de personas privadas del contacto, ¿sí?, con otros seres humanos en los primeros momentos de desarrollo de su propia vida. ¿Y qué pasa cuando no existe este contacto y cuando no existe educación? ¿Sí? ¿Qué pasa con este individuo? ¿Sí? La historia de Víctor de Aveyron, del salvaje de Aveyron, ¿sí?, como la historia de otros salvajes, nos permite observar por qué es tan necesario, ¿sí?, por qué la educación es un proceso que sí o sí, ¿sí?, digamos, tenemos que experienciar, ¿sí?, tenemos que vivir, ¿sí?, y hacer vivir, y que tiene que ver con este pasaje y con esta posibilidad de que ese otro tome la cultura, forme parte de. El para qué educamos es una cuestión, digamos, que es interesante revisar, y lo voy a hacer rápidamente porque lo repetí bastante en el foro. La primera cuestión es, vamos a ¿para qué vamos a educar? Bueno, vamos a educar, ¿sí?, para que tenga lugar la reproducción sociocultural, ¿sí? Lo que nos van a decir estas autoras que venimos leyendo, que es Gibbs y otras, esta es la cara del libro, es que para que las sociedades sobrevivan necesitamos 3 tipos de reproducciones. Pero ojo, ¿sí? Ojo, la educación interviene solamente en la reproducción sociocultural, que es la reproducción de la cultura. En la reproducción biológica no, aunque también es necesaria para que las sociedades sobrevivan, es decir, tiene que haber más nacimientos que muertes. Y la reproducción económica tiene que ver con la posibilidad de producir bienes, ¿sí?, para que las sociedades puedan autosustentarse, ¿sí? Allí tampoco interviene la educación. La educación interviene en la reproducción sociocultural, ¿sí?, que es sumamente importante porque si no existiera reproducción sociocultural, es decir, si no tuviéramos la posibilidad de transmitir nuestro legado cultural, las sociedades desaparecerían, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué nos hace argentinos?
¿sí? Y bueno, somos argentinos porque compartimos, ¿sí? un conjunto de costumbres, de creencias, de formas de pensar, de formas de hacer, que va más allá de los bienes materiales, ¿sí? Es decir, todo lo complejo que supone la cultura, que yo en alguna de las clases los invité a ir a la definición, ¿sí? Es para que no nos quedemos solamente en lo que producimos, sino también en la forma en que estamos pensando el mundo, ¿sí? Y ahí también está interviniendo la cultura. Bien, hasta acá un repaso rapidísimo, ¿sí? De las distintas clases que vimos. Hay una cuestión que es bien interesante y que tiene que ver con el último punto de Felicitas Acosta, donde ella nos plantea la crisis de la transmisión. ¿Pudieron identificar por dónde pasa la crisis de la transmisión? Yo les quiero dar una pista, ¿sí? Ella en un párrafo va a hablar de la crisis en relación a las diferencias intergeneracionales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hoy no estamos tan seguros que los que saben, ¿sí? O que los que sabemos somos los adultos. En muchas ocasiones nos encontramos con niños, ¿sí? Con los nuevos, con los recién llegados, diría Hannah Arendt, que saben más que nosotros. Respecto a qué cuestiones podemos encontrarnos en crisis, podemos pensar que no podemos transmitir. ¿Se animan a pensar conmigo? Bueno, voy a habilitar un foro para que ensayemos respuestas, ¿sí? Y nos encontremos en esas voces. Recuerden, tiene que ver con la última clase, donde analizamos a partir de la lectura de Felicitas Acosta la crisis de la transmisión. Bueno, nos vamos a leer allí.